Hola, bienvenidos al Club de la Marca Podcast. Hoy tengo una invitada súper especial, no solamente por su carrera, sino por el tema, que es necesario hoy en día tocarlo. No veo que se esté tocando, creo que como emprendedores, empresarios, estamos señalando nuestro declive o nuestras deficiencias a actores, a factores que no tienen nada que ver y hoy vamos a hacer aclaraciones muy interesantes. Tengo a una experta, una consultora empresarial con más de 16 años de experiencia consultando empresas tanto nacionales como extranjeras. Ella es creadora del programa Embajadores de Excelencia, experta en mejora continua. Marcia, Gracias. bienvenida. De verdad, finalmente se dio a que estar aquí y la verdad que yo estoy muy contenta porque lo que yo te decía al principio, Marcia, cuando un empresario, cuando un emprendedor está señalando problemas que no existen y está diciendo, me imagino que te pasa cuando te contratan, no, porque esto es lo que pasa y tú después averiguas, haces tu auditoría y tú dices, no, no, ese no es el problema es más hondo todavía. El problema es de fondo, no de forma. Y yo hablo, les decía antes de comenzar este podcast, de que yo no trabajo en el Estado. Yo estoy en contra de muchas cosas del gobierno, pero me parece que está fuera de control cuando yo veo estos reels de emprendimientos, de negocios, dueños de negocios haciendo videos diciendo, la cosa está dura, Ujú. todos los negocios están cerrando. Marcia, pero en La Núñez está Merca Jumbo, pero antes estuvo la cadena. Y yo que vivo en esa zona, yo perdí la memoria muscular de doblar ahí a la cadena porque no había nada ya. Entonces, Mercayumbo lo ponen y es un éxito. Un negocio del mismo rubro, colocado en el mismo lugar, es un éxito. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo diferente? ¿Qué hizo diferente? Yo quiero que hablemos aquí entonces de procesos y de estructura. Vemos marcas personales, vemos comercios en redes sociales, vemos marcas comerciales, productos, servicios. Pero ¿qué necesitan realmente para sostener eso? Se pegó, todo el mundo lo compró, pero podría morir de éxito. ¿Qué le pasa a una marca? Vemos ese negocio de empanadas dispararse, de repente cierra, pero no necesariamente cerró porque la empanada era mala o a nadie le gustó. Ujú. Y si cerró porque era demasiado buena y no tuvo estructura. Así es, eso que tú comentas es bastante común. En la práctica, lo que vemos es que la empresa crece, empieza a vender más, hay más proyectos, más responsabilidades, pero la estructura que tiene esa marca, esa empresa, no necesariamente crece a la misma velocidad. Ahí ese concepto que tú mencionas de morirte de éxito tiene que ver precisamente con eso, con que muchas veces las empresas no tienen la estructura para sostener ese crecimiento. Wow. ¿Y qué, qué debe hacer una marca al principio? Estoy en las redes sociales, me pegué. Ya, no importa cuál sea su producto, ¿cuál es el primer paso? Yo empezaría porque comprenda cómo se hacen las cosas dentro del negocio en la actualidad, cómo funcionan, cuáles son las actividades que se hace en el día a día, no lo que espera realizar, sino cómo se realiza, porque a veces muchas se cree de que, mira, yo estoy realizando esto, pero realmente no es así, hasta que nos metemos profundo en el proceso, identificamos cuáles son las actividades que estamos llevando a cabo. Entonces, luego de eso, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Identificar cuáles son esas actividades que consumen más tiempo, que dependen mucho de ciertas personas y priorizarlas. ¿Para qué? Para definir una estructura que pueda sostener ese crecimiento. Excelente. Y partiendo de ahí, yo te hago una pregunta interesante, Marcia. Hablamos de comercios, de servicios, de negocios físicos donde vamos, pero una marca personal, para poder desarrollarse, necesita estructura interna. Vemos a un artista, vemos a un creador de contenido, de repente empieza a tener éxito, empieza a monetizar, el algoritmo le ayuda. ¿Puede ese creador de contenido vivir de su marca personal tranquilamente con una estructura o no necesita de esos procesos de los que tú hablas aquí? Lo necesita en un 100%, diría yo. ¿Y de qué pilares estamos hablando? O sea, ¿qué es lo que realmente necesita? No importa cómo se llame el negocio, cómo se llame el servicio o la marca.
lo necesita. ¿Cuál es esa estructura básica? Primero, procesos claramente definidos, responsabilidades y roles claros, quién hace qué, dónde, hasta dónde llega el alcance de su autoridad, de su responsabilidad, indicadores sencillos, pero claves para medir cuál es el desempeño de las personas, del proceso y espacios de seguimiento. O sea que definitivamente cualquier giro de negocio, marca, necesita estructura. De lo contrario, ese crecimiento que se ha dado en muchos casos de manera exponencial está destinado a estancarse, está destinado a que la continuidad del negocio no se dé por falta de estructura. Y tú La sabes, verdad, sí. tú sabes cuál es la estructura. Yo te escucho y hablando profundidad sobre eso, digo, ¿cuál es la estructura que piensa un nuevo negocio, una marca emergente? ¿Tú sabes cuál es la estructura de negocio que piensa? Abrir Instagram, de llamar a su Real, primo para que le haga un logo. Se me acaba de ocurrir una idea, tenemos que hacer el branding. sí, ¿Y cómo llamar. tú vas a sostener eso? ¿Por qué no llaman a Marcia primero? Marcia, tenemos esta idea de negocio. Tú como consultora empresarial, este negocio podría dispararse. Si se dispara, ¿cómo lo vamos a Mm, sostener? Vamos a hacer un mini focus group aquí, un análisis. ¿Realmente vale la pena yo invertir eso? No hay en República Dominicana, Marcia, una cultura de consultoría. totalmente. Fuera, en países como Estados Unidos, en Europa, la gente es llamada, los consultores, hasta 3 consultores en una empresa, Es normal. solamente para determinar cuál idea podemos tomar o hacerte preguntas. Así ¿Por qué es. yo te traje aquí para hacerte preguntas? Así es. Y no hay cultura. Yo digo, consultar es tan interesante porque si un dominicano promedio, digamos, tiene una herencia, vamos a decir, de 10 millones de pesos, y de repente se ve con 10 millones de pesos que no tenía. Ah, vamos a poner un negocio, eso es lo primero que Ujú. haría. ¿Por qué tú no inviertes 100,000 en consultoría? En tener una buena En, base para ese negocio. en hacer, no, y en hacer las preguntas correctas. ¿En qué yo invierto el resto de ese dinero? Recibí 10 millones de repente. Marcia, ven, tírate 3 meses conmigo. Toma esos 100,000 pesos de consultoría, vamos a hacerte estas preguntas. ¿En qué yo invertir ese dinero? Claro. No se hacen esas preguntas. El dominicano promedio, las marcas emergentes, el emprendedor no invierte en consultar su empresa, en consultar su negocio. Y a mí me parece algo tan como común en los países desarrollados y por eso son desarrollados. Así es. Y te pregunto, ¿cuáles empresas realmente son las que llegan donde ti? Corporativos general. Es decir, que tú en redes sociales estás impulsando a ese llamado, a ese nuevo emprendedor para que se abra esta cultura. Totalmente, totalmente. Como decía anteriormente, el giro del negocio no importa porque al final todas las empresas, todas las operaciones tienen procesos que necesitan ser definidos, documentados de manera clara. Eso va a permitir estandarización en el tiempo. Eso va a permitir que no haya una dependencia de la memoria de la persona que conoce el proceso, que tiene 30 años operando, que es el único que se sabe todos los detalles del negocio. Cuando yo estandarizo, no dependo de eso. Y eso no me limita para crecer como operación, como negocio o como marca. Entonces, muchas veces también ocurre de que hay empresas, emprendedores, marcas que deciden, bueno, vamos a echar para adelante, quiero vender, como tú decías, estoy en redes sociales haciendo marketing, pero muchas veces descuidan operaciones críticas, los procesos, personal, muchas veces infraestructura. Pero también tenemos el otro escenario, que son las empresas o las operaciones que sí conocen cuáles son los problemas que necesitan abordar, que necesitan corregir. Yo he tenido clientes que se me han acercado y me dicen, mira, yo necesito tu ayuda, yo sé lo que hay este problema, pero yo quisiera que tú seas la que nos acompañe en el proceso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas empresas sí saben lo que tienen que corregir, pero muchas veces están tan sumergidas en el día a día, en la operación, que eso les consume energía estratégica para Ujú. seguir creciendo. El día a día acaba en llamadas, correos, conflictos y nos olvidamos
de las cosas que son básicas, esa estructura, que es lo que va a hacer que el negocio siga hacia adelante. Wow. Entonces, estos temas también pertenecen a los corporativos. Totalmente, Un corporativo pasa por problemas de estructura. totalmente. A veces vemos grandes empresas que ya están constituidas, tienen toda una trayectoria, ¿verdad?, de años, pero inclusive a nivel corporativo hay muchas oportunidades de mejora que necesitan ser abordadas, que necesitan ser solucionadas. Muchas veces eh, pasa el típico, esto siempre se ha hecho así y no hay esa apertura para resolver problemas, para mejorar de manera estructurada y por eso los mismos problemas se repiten una y otra vez. Entonces, en un corporativo se va que no encuentran un video, Puede pasar. que no encuentren un Un documento, documento que puede no pasar. encuentran una carta, que hay que llamar a esa persona que trabajó ahí hace 15 años y él es el que sabe de eso. Así es, puede pasar. ¿Y qué pasa en un corporativo o en una marca, como lo hemos visto, como Presidente, que ya pasan a tercera generación y venden? Un helado Spon que ya vendió, que ya no son esos dueños, ya no una empresa familiar. ¿Qué pasa en esa nueva generación que dice, no, ya, yo llegué hasta aquí? En tus procesos de consultoría, ¿cómo ves la estructura cuando está esa familia que inició versus esos nuevos compradores? La nueva generación o el nuevo comprador. Ujú. El mejor escenario es, y me ha tocado verlo, es que cuando existe en esa empresa una buena base, una buena estructura, dígase, los procesos están definidos, no importa quién ocupa el puesto. Si está bien definido, esa persona que ocupa el puesto, ya sea a nivel directivo, gerencial, nivel medio o personal de primera línea, va a ser fácil llevarlo a cabo porque está estandarizado. Inclusive, ¿qué es lo que hacen las empresas? No importa el tamaño, marcas importantes. Tú mencionaste algunas locales, pero mencionemos otras marcas de renombre mundial. Toyota, Starbucks, ¿qué tienen en común esas grandes marcas, tal vez con una pequeña empresa que puede ser exitosa, pero es pequeña? ¿Qué tienen en común con esas grandes marcas como Toyota, como Starbucks? Lo que tienen en común es que identificaron la forma correcta de llevar a cabo sus operaciones e hicieron de eso una disciplina operativa. Estandarizaron sus procesos y precisamente eso es estructura. No es hacer que la empresa sea rígida, que los procesos sean rígidos, que haya burocracia, para nada, sino es que las cosas se hagan siempre de la misma manera. Eso es estándar, eso es crear estructura. Esa es la base para crear estructura, procesos claros. Entonces, un emprendedor puede pasar o atravesar la idea de que debe de tener muchos empleados para poder alcanzar el éxito que tenga. Entonces, esa contratación constante o falta a esta persona sin esa estructura o disciplina puede llevar una empresa, una marca emergente, un nuevo comercio a la quiebra porque no tiene disciplina, no tiene estructura. En el día a día dice, falta esto, pues falta una persona. Así es, así es. Y precisamente cuando hay diferentes personas en la empresa, naturalmente ocurren procesos de rotación de personal. Si esa persona sale, como tú comentas, entonces se tiene que detener el proceso. No, no debería ser así. Para eso los procesos deben estar claramente definidos para que no haya esa dependencia. Exacto. Así es. Entonces, cuando no están bien definidos los procesos, principalmente para los emprendedores, ¿qué le espera a ese emprendimiento? ¿Cuánto tiempo? Si un corporativo, ¿cómo se da esa dinámica entre el corporativo que no tiene estructura o que tú ves tantos baches? Tú has dicho, wow, pudiera ser más grande de lo que es. Así es, totalmente. O sea, ¿cuántas oportunidades de crecimiento ha perdido? Puede que muchas, realmente, por estar constantemente en la operación, resolviendo conflictos, dando respuesta a temas que realmente debieron resolverse
en otros niveles, en otras instancias, en otra responsabilidad. Tú sabes que me parece injusto, Marcia, ahora que te escucho. Siempre se ha dicho que la posición de gerente de mercadeo en una marca rota mucho porque se coloca en esa posición la expectativa de la venta. Si tú haces un buen trabajo, entonces vendiste. Entonces, si tú haces un buen trabajo, tenemos éxito. Pero, ¿qué pasa cuando es la empresa propia que no tiene estructura? Cuando es la empresa que no tiene procesos Ujú. y estamos con nuestra mirada en el mercadeo, con nuestra mirada en que se venda, con nuestra mirada en los seguidores en redes sociales, en el algoritmo. Pero esa empresa, pequeña o grande, como tú bien decías, Ujú. no tiene estructura, pero está culpando a ese factor de mercadeo. Entonces, puede pasar de que muchas empresas se estén quebrando, no necesariamente porque las redes sociales porque no están siendo vistas ahí, porque su mercadeo no está funcionando. Ujú. Es un tema de que no importa cuánto se esté vendiendo, no hay estructura. Totalmente, totalmente. Las ventas, el crecimiento no es algo que ocurre por casualidad. Se necesita tener una base detrás de, o sea, un orden en el negocio, en la empresa, para que pueda verdaderamente afrontar ese crecimiento. O sea, muchas veces el enfoque, como tú dices, está en cómo se proyecta la marca en redes sociales, el mercadeo que realiza o en la función de mercadeo de la empresa, si lo tiene. Pero no necesariamente depende de eso. Lógicamente, tú como experta en esa área, sabes que eso es vital, pero lo básico a nivel operacional, a nivel de negocio, es tener una estructura que me brinde ese orden, que me brinde esos roles, esos procesos y esos indicadores que me van a verdaderamente indicar si mi proceso, si mi negocio está funcionando de la manera que realmente yo espero. No, Marcia, yo me voy más lejos. Yo hice un día una alegoría y decía de que el mercadeo es como Goliat. Se ve importante, nos va a arrollar. Goliat va a vencer a David, pero David es la administración. David es esa estructura. Por más pequeña que se vea, es la base de todo. Tú puedes tener una estrategia de mercadeo. Hay clientes que han venido donde mí, no, porque esta idea es maravillosa, vamos a esa estrategia de mercadeo. ¿Cómo es tu estructura? Porque yo no hago magia. Número uno, tú tienes que hacer lo que yo digo que tú haces. Y número dos, tú tienes que estar preparado para poder sostener cualquier comeback que venga de esa estrategia. Cualquier éxito de esa estrategia, tú tienes que estar preparado porque si no vas a morir de éxito. Entonces, es un peligro que tu campaña se dispare. Si no hay estructura, es un peligro que tú tengas éxito en redes sociales. Por lo tanto, serían justo muchas veces condenar a ese gerente de mercadeo de una marca. Ah, no funcionó porque no se vendió, cuando no había estructura. Para nada justo. O sea, yo no lo veo justo porque es que si los pasos básicos para sostener cualquier operación, cualquier actividad que realice la empresa o que tenga que hacer como resultado de un crecimiento exponencial en ventas, no depende de marketing, no depende de mercadeo, para nada. Ahí entra ya la parte de operaciones y cómo definió adecuadamente la empresa sus diferentes procesos. Y nos referimos a procesos core del negocio, del producto, es decir, procesos que agregan valor, procesos de transformación del producto o del servicio. Esos son los procesos core que deben estar correctamente definidos. Y tú dirías, Mayra, que todo cuenta. En el enemigo, Satanás gana por los detalles, tú sabes. Yo leí una vez que una aerolínea que redujo por una aceituna, que no sé qué, que tantos millones que se ahorraron. Tú dirías, en una empresa, que si el correo, que si el café, que si cómo se habla, todo cuenta en una auditoría para ti. ¿Hasta dónde, hasta qué detalle llega crear una estructura? Empezamos desde lo macro hasta lo micro, porque al final todo lo que se hace en una empresa es parte de su cultura, es parte de su know-how, entender cómo se hacen las cosas, el saber cómo. Todo cuenta, porque al final tenemos empresas dirigidas
por personas y esas personas, hablando del ejemplo del café, quién sirve el café, cómo lo sirve, si a la gente le agrada, a los colaboradores, eso impacta también. Es decir, que hay un Claro. tema ahí también de gestión humana Ujú. que tiene que ver con la estructura. Al final, las personas son las que ejecutan, las que llevan a cabo las diferentes actividades, los diferentes procesos y el cómo se sienten esas personas también es importante. O sea que yo diría que, respondiendo a tu pregunta, los detalles son importantes. Y yo mencionaba que uno de los pilares para tú definir adecuadamente estructura en las empresas, en los negocios, tiene que ver con definir claramente cuáles son las responsabilidades y roles, hasta dónde llega mi alcance como colaborador, mis responsabilidades, para qué tengo autoridad dentro de la empresa. Eso tiene que estar claramente definido. Qué interesante. Marcia, si un emprendedor ahora te contrata, una empresa mediana o incluso un corporativo, ¿qué sería tu primera pregunta hacia ellos? ¿Y por qué todas estas marcas emergentes, todos esos emprendedores con proyectos extraordinarios? Porque yo siempre digo, el emprendedor de hoy es el corporativo de De mañana, mañana. si tiene un buen comportamiento. Todo comenzó pequeño. ¿Cuál sería tu primera pregunta y por qué tú entiendes que República Dominicana tiene que sumar una cultura de consultoría, de consultar antes de abrir proyectos, de hacer inversiones, de continuar con sus empresas? Porque no somos sabios en nuestra propia opinión, tú sabes. Así es. Lo primero que preguntaría es cuál es el contexto interno de la empresa. ¿Cuáles son esos factores que, por un lado, tienen fortalezas y cuáles tienen debilidades? Entender el proceso, dicho de una manera simple. Cómo se hacen las cosas actualmente en tu negocio. Eso es lo primero que yo le preguntaría a cualquier emprendedor, a cualquier corporativo, para iniciar un proceso de acompañamiento, un proceso de mejora. Yo tengo que comprender cómo se hacen las cosas en la actualidad en la empresa para poder luego proponer mejoras dentro de la misma. ¿Y qué pasa cuando un emprendedor tiene en sus narices el problema? Me pasó que una vez una empresa me llamó para una consultoría y resulta que dos de sus empleados habían notado exactamente lo que yo fui a decir. Ellos pagaron todo ese dinero y alguien dentro ahí tenía la solución. Yo digo, ok, yo estoy abogando aquí por las consultas, pero eso no es tener estructura ni tener sistemas. Eso definitivamente es un fallo, que hay alguien dentro de tu equipo a quien tú no le estás poniendo ninguna atención. Así es, totalmente. Muchas veces existe la cultura de esto siempre es hecho así, ¿por qué tenemos que cambiarlo? Muchas veces entendemos que esa es la mejor forma de hacerlo, pero no estamos evaluando más allá qué mejor forma existe y qué hacia dónde me puede llevar una mejor forma. Muchas veces las empresas o los gerentes dentro de las empresas se cierran y están cuadrados ante ideas y eso es cultura. O sea, muchas empresas tienen esa cultura de que no son abiertos a escuchar las ideas de sus colaboradores, de sus empleados. Hay una frase muy popular que dice que a veces nadie es profeta en su tierra. Entonces pasa eso y es penoso que pase eso. Y como tú dices, abogamos por la consultoría. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos desde afuera, venimos con otros ojos, no estamos viciados por el día a día y eso nos da la oportunidad de ver más allá, de ver cosas diferentes. Sin embargo, nosotros tenemos que entender el contexto, comprenderlo con los mismos colaboradores, que son los conocedores. Y muchas veces ahí están las ideas más valiosas que puede que se hayan dicho y no fueron tomadas en cuenta. Es penoso que pase eso. Sí, porque el empleado está en el día a día. Es Es el quien ve mejor todo. conocedor de Exacto. su proceso, claro que sí. Y tú hablabas
Cuando tú mencionas, Marcia, corporativos, yo digo, esto es fuerte, ¿no? Consultarse. Porque mira, de hecho, en los corporativos pasa peor que hay un tema de estructura, porque un emprendimiento pequeño. Estamos hablando de que no hay estructura entre, ¿qué? 30 personas, 20 Sí, personas, 10 personas, 5 personas, claro, pero no estructura con 3.000 empleados, sí. no estructura con 2.000 empleados. ¿Hasta dónde podría llegar esa marca? Si identifica esas oportunidades de mejora. Yo creo que el dominicano sí tiene cultura de consultarse, porque el dominicano llama a la suegra, llama a la amiga, llama a quien no tiene que llamar para saber si tiene la razón. De manera De informal manera lo hace. informal, no cultural. Ah, no, déjame llamar a fulano. Y más cuando tú crees que tú tienes la razón y que fulano te va a venir a defender. Así Porque tú es. no tienes esa cultura para en tu empresa llamar a expertos en consultoría empresarial, consultoría estratégica, consultoría de negocios, de mercadeo, y decir, ven, echa para acá. Mira mi empresa con otros ojos, con un tercer perfil, alguien que nunca ha estado aquí, para que tu opinión vaya en beneficio de mi empresa. Mira, tenemos esta inversión, pero la estamos consultando contigo primero. Claro. Y nosotros tenemos esa cultura que tenemos que abrazar, y te menciono corporativos, porque las empresas somos las personas. Nosotros creemos como que el corporativo, no, somos todos. Tú puedes ser el corporativo mañana, tú como persona, tú puedes crecer repentinamente y tener esa misma forma de ser. Y estar ante un proyecto que se disparó, pero no necesariamente tú cambiaste de forma Así y es. tú llevas esa forma al trabajo. Yo decía aquí hace poco que una marca es representada por la persona Así es. y no es la marca, es la persona. A veces decimos, no, porque esa empresa son las personas que están ahí adentro. Es la persona que está dirigiendo eso. Es la persona que está decidiendo no llamar a un consultor a nivel estructura, toda Claro, una gente. Y qué no, sesiones. y mira, Marcia, nosotros podemos aquí traer casos empresariales, casos estratégicos, casos de marcas y decir, ¿qué le pasó a esa marca? ¿Por qué esa marca tuvo ese declive? ¿Por qué fracasó? Podemos hacer todas las preguntas que querramos. Al final, una persona tomó la decisión. Así es, Eso es una persona así es. decidiendo algo. Te pongo un ejemplo. Yo tuve un cliente que ellos empezaron a recibir muchas quejas de clientes. ¿Qué es lo típico? Reaccionar. Estoy recibiendo quejas. ¿Cuáles son las quejas? Sí, no se preocupe, mire, le vamos a dar un descuento, disculpe los inconvenientes. Pero las quejas seguían. Al final, ¿qué dice el gerente general? Bueno, vamos a añadir más personas al equipo de trabajo para que, en este caso era un servicio, para que el servicio salga más rápido, porque las quejas se trataban de lentitud en las entregas de los expedientes y, en fin, se añadieron más personas al equipo. Se entendía que esa era la solución, pero ¿qué resultó? Que esas quejas continuaban con el pasar de los meses. Pero ¿qué será? ¿Será que el personal que contratamos todavía no agota su curva de entrenamiento, no ha podido arrancar como debería? ¿Qué es lo que pasa? Pero realmente cuando analizamos el proceso nos dimos cuenta que habían unos procesos por los cuales, o unas autorizaciones por las cuales tenían que pasar esos expedientes que consumían todo el tiempo. Wow. Eran mínimo 4 autorizaciones, toda una burocracia. Entonces, cuando se simplifica el proceso, se ve 4 autorizaciones. se ve una mejora sustancial en términos de tiempo. ¿Y qué resulta? Empieza a verse la mejora, empieza a verse cómo ya los clientes, dejan de quejarse por temas de tiempo. Y ahí que vemos, no era un tema de la gente, era un tema de diseño del proceso, de cómo estaba diseñado, pero ¿qué pasa? En la práctica lo común es, óyeme, esto siempre se ha hecho así, siempre ha pasado por esas 4 autorizaciones, por esos 4 escritorios. Pero eso, ¿Por qué lo vamos a cambiar? hay un chiste que dice, eso podría haber sido un correo. Totalmente. Pudo haber sido un correo, así es. Tal cual, ni más ni menos. Wow, cuando tú escuchas esas frases, pudo haber sido un correo. Hay un tema de estructura. Potencialmente, sí. Y de cultura empresarial.
Hay empresas donde creen mucho, bueno, hay que hacer muchas reuniones, pero no necesariamente es así. Realmente es requerido una cantidad interesante de reuniones en el día. ¿Es necesario o pudo haber sido un correo, como tú comentas? Ahí puede ser también un tema de estructura. Volvemos a cómo se hacen las cosas, cómo es el proceso. Si es para autorizar un documento, por ejemplo, ¿cuál es el proceso? Ah, no, tenemos que hacer una reunión obligatoriamente, debe participar tal o cual persona, luego va su proceso de revisión, luego hay que volver a reunirse para hacer la autorización, luego hay que volver a reunirse para difundirlo. Es entender el proceso y si realmente esa forma funciona para la empresa, Correcto, para su contexto. O sea que sí. correcto. Puede Wow. ser un tema de estructura potencialmente. Yo creo que al final, lo que yo deseo en este podcast es que podamos nosotros evaluar y que ustedes como emprendedores, dueños de negocio, dueños de corporativos, puedan valorar esas fugas y dar el beneficio de la duda. Decir, yo no sé. La Biblia dice, probablemente en lo que doy como luz sea mi oscuridad. Y tú estás en tu verdad y en tu proceso y en tu costumbre. Así es, Y qué pena que tú estés tomando decisiones empresariales desde una luz que es oscuridad así es, y que esa sea tu verdad, tu punto de vista y que una falta de estructura no te permita confiar en un gerente que realmente tenga oportunidades para ti, que venga con esas nuevas ideas y que tenga realmente la salvación de darte eh, todos los años más que tú puedas tener en el mercado. Espero que este podcast haya ayudado muchísimo. Gracias, Marcia, por aceptar la invitación. cla- Y Marcia está disponible para que emprendedores, yo deseo de verdad que todo este esfuerzo llegue principalmente a las marcas emergentes, para las empresas y para los corporativos también, y que puedan abrazar la estructura a través de todo lo que Marcia puede darles. Muchísimas gracias. gracias.